palabra Mateo 26, en el versículo 39. Mateo 26, versículo 39. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Dice: Padre mío. Gloria a Dios que el Señor llamaba a nuestro Dios Padre. Amén. Sabemos que Él es tu Padre y es mi Padre. Le he colocado como título a esta enseñanza: la obediencia que duele, pero que trae un peso de gloria. Amén. La obediencia que duele, pero que trae un peso de gloria. Este versículo se sitúa cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní. Eso fue antes del arresto y de la traición de Judas. Y quisiéramos que analicemos este verso, tan bien conocido, pero que tiene una enseñanza profunda. Porque en este versículo podemos ver una parte humana de Jesús. Sabemos que el Señor era Dios, pero estando en esta tierra, vivió en una humanidad como usted y como yo. Y dice la palabra que Él fue obediente en todo. Amén. Y dice: se postró sobre su rostro. Esto en griego quiere decir prosepesen. Indica una postura de extrema humildad y súplica total. No es una simple oración de pie, sino una oración que incluye un acto físico que expresa la angustia del alma. Dice que se postró. O sea que Él no solamente, no quiero decir con esto que si nosotros oramos de pie no es una oración correcta. No quiero que vaya a malinterpretar. Sino que la angustia que estaba viviendo el Señor Jesús, dice que se postró sobre su rostro. Porque dice que había una angustia en su alma. Muchas veces nosotros podemos decir: pero ¿cómo va a ser si el Señor Jesús, siendo Dios, va a tener una angustia? La palabra lo dice. No era fácil lo que venía, lo que el Señor sabía que ya le venía a su vida, por causa de la libertad, por causa de la redención de la humanidad. Amén. Seguimos en el verso, en versículo 26, dice: orando. Esto en griego quiere decir proseuchumenos. Quiere decir que no solamente fue una frase dicha, sino una oración prolongada, intensa. Jesús no solamente pronunció unas palabras mecánicamente, sino que luchó en oración. Vuelvo y repito, la angustia que había en su alma, luchó en oración, en súplica, en ruego al Padre de gloria. Dice: Padre mío. Esto indica que el Señor Jesús siempre se expresaba a Dios como su Padre. Esa íntima relación que había entre Él y el Padre. Y es esa misma íntima relación que tiene que ver entre usted y el Señor. Esa íntima relación que tiene que ver entre mi persona y el Espíritu Santo. Padre mío. Nosotros debemos acostumbrarnos a orar llamándolo Padre. Padre mío, porque muchas veces nosotros nos creemos huérfanos y no somos huérfanos. Tal vez podremos ser huérfanos de padres terrenales, pero tenemos un Padre en los cielos, el cual nunca nos abandona. Amén.
Sigue el versículo, si es posible, pase de mí esta copa. La copa es una imagen bíblica del juicio divino y del sufrimiento. Eso lo podemos, si quieren pueden anotar los versículos. Salmo 75, 8, Isaías 51, 17, Jeremías 25, 15. Jesús le estaba diciendo al Señor, Padre, si hay otra manera de redimir a la humanidad, hazlo. Si está en tu voluntad, pasa de mí este sufrimiento. Si está en tu voluntad, que haya otra manera para que ellos puedan ser salvos. Y es muy importante en lo que sigue, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús renunció a su propia voluntad humana para obedecer completamente a la voluntad divina del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, pero ¿sabe qué? No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como humanos queremos lo que sea más fácil para nosotros. Como humanos, nosotros queremos lo más cómodo para nosotros. ¿O no es así? O usted va a decir, Señor, dame todo lo difícil a mí. Mentira. Nosotros siempre queremos, el humano, que Dios nos dé un camino más fácil, en donde no haya sufrimiento, en donde no haya problema, en donde no haya angustia. Pero el Señor le dijo, pero no sea como yo, sino como tú. Hágase tu voluntad y no la mía. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Que se haga tu voluntad en mi familia y no la mía. Amén. En este verso podemos ver el corazón obediente de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y sé que este tema se ha predicado mucho aquí, se ha enseñado lo que es la obediencia. Pero siempre tenemos que recordar que como hijos tenemos que ser obedientes. Obediente a los mandamientos de Dios, obediente a lo que el Señor me ha dicho y me ha asignado, aunque nos duela. Un concepto de obediencia dice que se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. En griego es upakoe, que significa oír o escuchar y dar respuesta y cumplir con la orden o instrucción que se ha recibido. Implica una sumisión y conformidad con la autoridad que habla. ¿Sabe que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, pero también obedientes a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas? Y esto aquí se ha explicado, porque una obediencia, el cual sabemos que estamos obedeciendo al líder, a la cabeza, que está cumpliendo la palabra de Dios, el apóstol aplicado, el pastor, porque no podemos obedecer algo que se salga de la palabra de Dios. Quiero aclarar esto. Por mucha autoridad que tenga la persona, yo no puedo obedecer a un esposo que me diga que tengo que hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Yo no puedo obedecer a un líder, a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a el que usted quiera, que me esté proponiendo algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, nosotros tenemos que tener una obediencia sumisa. Y esa obediencia duele. Por eso le coloqué como el título, la obediencia que duele, pero que trae un peso de gloria. Porque el Señor Jesús obedeció a eso que le venía
sabía que él iba a pasar por la flagelación, por la crucifixión en la cruz del Calvario. Sabía cómo iba a quedar su carne. Dice que se volvió una sola llaga por amor de ti y por amor a mi vida, por amor a la humanidad. Pero él todavía quiso cumplir esa voluntad, que en lo humano había sufrimiento, que en lo humano había angustia, pero él le dijo al Padre, no se haga como yo quiero, haz como tú quieras, Señor. Yo voy, me duele, estoy sufriendo, estoy en angustia, pero yo voy a cumplir lo que tú me has dicho. No es fácil decir, es fácil hacer la voluntad de Dios. El humano no es fácil, porque trae sufrimiento, porque trae muerte al yo, trae muerte a la carne, trae muerte a lo que yo quiero. Amén. Y Cristo, dice la palabra, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y por esa obediencia, dice Filipenses, que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar su nombre. Pero tuvo que pasar por un sufrimiento extremo. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a pasar por un sufrimiento haciendo la voluntad de Dios? Si el Padre quiso quebrantar al Hijo, al Hijo Santo, al Señor Santo, en el cual no había pecado, en el cual no había injusticia, en el cual no había tacha, y dice que tuvo que pasar todo ese sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios, para ser obediente. ¿Cuánto más usted y yo que pecamos cada día con malos pensamientos, con malas actitudes, en fin? ¿Cuánto más nosotros nos vamos a ser procesados para cumplir la voluntad de Dios? Va a traer un sufrimiento, pero va a traer también un peso de gloria. Lo que pasa es que nosotros los cristianos queremos un evangelio que nos sea todo fácil. Lo que pasa es que se nos enseñó hace mucho tiempo un evangelio que si llegabas a Cristo todos tus problemas se te iban a solucionar. Y así se predicaba. Ven a Cristo, se te acaban tus problemas. Ven a Cristo y el Señor te va a sanar. Muchas veces la persona no se sana. ¿O es mentira? Hay hombres y mujeres de Dios que han muerto de una enfermedad. Y no sabemos el por qué, Dios lo sabe. En estos días supe de un varón que al parecer está siendo juzgado injustamente, de un jovencito que hasta preso fue, siendo inocente. Pero también supe que ese jovencito está predicando donde está. Y podemos decir, Dios es malo, porque permitió que este niño, este varón, este joven pasara por eso. ¿Y dónde está el Dios que predica? ¿Por qué permitió eso Dios? ¿Por qué Dios permitió que te enfermaras? ¿Por qué Dios permitió que te divorciaras? ¿Por qué Dios permitió que hubiera escasez en tu casa? ¿Por qué Dios permitió que tu hijo se enfermara? ¿Por qué Dios permitió que tus hijos se fueran a la calle? ¿Por qué Dios ha permitido que hay hijos que estén ahorita en la drogadicción, en la prostitución, en la delincuencia? Pero tenemos que seguir obediente a lo que Él nos ha llamado, porque Él tiene un plan perfecto. Que aunque nuestros ojos físicos no pueden ver, pero sabemos que hay algo más allá. ¿Usted cree que es fácil para el Señor Jesús saber que tenía que pasar por eso? No, por querer a Dios. Aquí el versículo que está más adelante, en el 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte.
El Señor tenía una tristeza profunda en su alma, dice hasta la muerte. ¿Será que usted y yo no hemos sentido alguna vez triste? ¿Que hemos sentido que morimos? ¿Será que usted y yo no hemos sentido en angustia que podemos decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿O qué vas a hacer tú conmigo? El Señor Jesús lo pasó. Y Él tuvo que pasar todo ese proceso, el cual usted y yo ya sabemos. Pero ¿qué trajo ese proceso? ¿Qué trajo el sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo el que Él derramara su sangre en la cruz del Calvario? Dice que venció aún a la misma muerte. Y por medio de esa sangre usted y yo estamos aquí. Y por medio de esa sangre usted y yo somos redimidos de todo pecado. Hubo un peso de gloria después de ese sufrimiento. Y después de cada sufrimiento, si nosotros somos obedientes a la palabra, somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho, somos obedientes aún a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, vamos a recibir un peso de gloria. Porque el tiempo de Dios es perfecto. A lo mejor hoy no veamos nada, pero sé que lo vamos a ver. Porque Dios no es injusto. Amén. Ejemplos de obediencia que se encuentran en la palabra. Podemos ver en Génesis del 22, del 1 en adelante, a Abraham. En un momento en el cual Dios le pide a su hijo Isaac. Y él obedeció hasta lo último. Él obedeció hasta el momento donde Dios provee aquel carnero. Fue obediente hasta lo último. Y aquí se ha enseñado mucho sobre eso. Sobre cualquiera no va a entregar a su único hijo. Que sabemos que no era el único hijo, pero era el hijo que tenía entronado en su corazón. Y dice que él fue obediente. Y por esa obediencia, hoy es llamado el padre de la fe. Tuvo fe, fue obediente. Y eso lo puso en una categoría donde están llamados los héroes de la fe. Y le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, le dio una autoridad tremenda al Señor, pero tuvo que pasar por un proceso. ¿Usted cree que Abraham iba contento cantando aleluya, gloria a Dios? Voy a sacrificar a mi hijo, estoy contento por eso, estoy brincando, estoy alegre. ¿Usted cree eso? Yo me imagino la angustia que tenía Abraham por dentro. Él declaró algo, él creía en el Dios de su salvación, él creía en el Dios que podía hacer de lo imposible lo posible, pero en lo humano me imagino que en él había una tristeza, había angustia porque sabía que llevaba al matadero a su hijo, pero fue obediente y eso lo puso en un nombre que hoy es recordado como el padre de la fe. Podemos ver a Moisés, eso está en Éxodo 3 en adelante. Dice que Dios escogió a Moisés para liberar un pueblo, para que lo instruyera, para que lo liderara. Y Moisés puso excusa. Primero dijo que él no sabía hablar, tenía temor, tal vez por la torpeza en su habla.
pero obedeció. Y sacó a un pueblo de la esclavitud. ¿Y usted cree que fue fácil para Moisés? No solamente porque él era de torpe hablar, porque Dios le dio una solución, sino enfrentarse a todo lo que él se tuvo que enfrentar para cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero fue obediente, con miedo y todo fue, y obedeció lo que Dios le dijo. ¿Usted cree que era fácil para Moisés liderar un pueblo desobediente, un pueblo que nada más que cuando se fue al encuentro con el Señor para los mandamientos y cuando bajó, ¿qué estaban haciendo ellos? Un pueblo que se quejaba, que murmuraba. ¿Usted cree que era fácil para Moisés? Él hubiese podido decir, no, esto no va conmigo, muéranse todos, ya yo no los voy a seguir liderando, porque de verdad que se quejan más que una caja de pollito. Pero él fue obediente, él siguió el mandamiento de Dios, él cumplió lo que el Señor le había establecido, lo que el Padre de las Luces le había mandado. Y había un pueblo que se quejaba, había un pueblo que murmuró de él, había un pueblo que no estaba acorde a lo que él tal vez estaba diciendo, pero siguió y cumplió la voluntad del Padre, obedeció, porque él sabía quién lo había llamado. ¿Usted qué cree que es fácil para alguien que tal vez tenga problemas en su casa ir y cumplir la voluntad de Dios? Saber que tiene que ir en sufrimiento, que tiene que ir con el alma en angustia, en el alma con tristeza, que tengo que ir a servir, tengo que ir a ministrar un pueblo, tengo que ir a ofrecer mi servicio al Señor, cuando sabe que su casa está volteada, como dicen por ahí, con las patas para arriba. Tal vez usted cree que es fácil una persona que tenga que hacer la voluntad de Dios, que tenga que ministrar a un pueblo, que tenga que predicar cuando sabe que tiene un hijo en desobediencia, que tiene un hijo o una hija que no quiere saber nada de Dios. ¿Es fácil? No es fácil, pero hay que cumplir el mandamiento de Dios. Hay que ser obedientes. Y el mayor ejemplo lo tenemos, vuelvo y repito, en el Señor Jesucristo. Y si usted se pone a escudriñar las escrituras, todos los hombres de Dios pasaron procesos. Y no procesos como el de usted y el mío. Procesos fuertes, procesos duros, procesos que lo llevaron hasta la muerte física. Pero que eso dejó un peso de gloria. Tal vez el sufrimiento que tú estás pasando ahorita por hacer la voluntad de Dios, porque cuesta, porque no es fácil, pero más adelante va a producir un peso de gloria. Más adelante vas a ver el fruto de tu aflicción. Más adelante vas a recoger con gozo aún las lágrimas que derramaste en un altar. Que tal vez ahora no lo entiendas o no lo entendamos, pero mañana lo vamos a entender. El mismo Jesús le dijo, lo que tú no entiendes hoy, pero lo vas a entender después. Hay cosas que hoy no entendemos, hay cosas que hoy no comprendemos, pero que más adelante vamos a decir gloria a Dios, porque Dios permitió este proceso en mí para formarme, porque Dios permitió este proceso en mí para capacitarme, porque Dios permitió esto en mí para instruirme, para hacerme maduro, para hacerme madura. ¿Usted cree que es fácil formar un diamante? ¿Usted cree que es fácil formar el oro, pulir el oro, que tiene que pasar por un horno de fuego?
pero hay que cumplir la voluntad de Dios. Hay que ser sumisos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el humilde, ¿verdad?, será exaltado. Cuando nosotros nos humillamos, no importa, Señor, usted sabe, me duele lo que está pasando, me duele aquello, me duele esto, Señor, me duele este proceso, pero yo voy humilde a cumplir la voluntad de mi Padre. Porque quiero ser humilde, porque quiero tener un corazón recto. El mismo David dijo, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Y esta debe ser la oración de nosotros. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, un espíritu recto que me permita hacer tu voluntad, que me permita pasar por los procesos que tengo que pasar, pero quiero hacer tu voluntad. Porque la recompensa no va a venir del hombre, la recompensa no va a venir del pastor, no va a venir de un apóstol, no va a venir de un ministro. La recompensa de nosotros viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La recompensa viene de lo alto. Pero qué hermoso, duele sí muchas veces, pero qué hermoso es hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no queremos. En la humanidad muchas veces no queremos. No vamos a mentir. Si yo le digo sí, sí queremos siempre. No queremos, porque dice la misma palabra que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre mantener la carne bajo sumisión. Como la palabra lo que dice, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? Pero tienes que tomarla y seguir. Pero tengo que tomarla y seguir por amor a Dios. Porque la obediencia también implica amor. El amor que tenemos que tenerle al Señor sobre todas las cosas. El amor a su obra. El amor al prójimo. La obediencia que tenemos que tenerle al Señor y a los que están en autoridad. Aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque digamos, Señor, pero esto es tremendo. Pero Dios recompensará esa obediencia. Y vuelvo y repito, por eso tenemos que decirle, Señor, dame un corazón limpio, dame un espíritu recto, Dios, porque yo me he propuesto hacer tu voluntad. Yo me he propuesto, Señor, a seguir como tú lo hiciste. Dice la palabra que el Señor fue por segunda vez a la oración al Padre, en ese mismo capítulo 26 de Mateo. Y le dijo, bueno, Padre, parafraseando, hágase tu voluntad. El Señor pidió que si había algo más fácil, pero después comprendió, no. Después de luchar toda la noche en oración, de derramar su alma, de derramar su espíritu, después le dijo, hágase tu voluntad, Señor. Porque este es el camino por el cual la humanidad va a ser salva. Tú no sabes si el sufrimiento que estás pasando ahora va a traer un peso de gloria. Noé fue otro ejemplo de obediencia cuando se le envió a construir el arca en un tiempo que ni llovía, donde la gente no conocía ni la lluvia. Dice que nada más había un riego a la tierra, pero ellos no conocían qué era la lluvia. Me imagino las veces que lo llamaron loco. Me imagino las veces de sufrimiento de Noé.
Tal vez en momentos diría, Dios mío, pasa el tiempo y no pasa nada. Y estoy aquí como que haciendo algo que para la gente es locura. Y les predicaba a la gente, y les predicaba a la gente, y les predicaba a la gente, y le entraba por un oído y le salía por el otro. Y no creyeron en lo que él decía. ¿Cuántas veces tú has predicado y te has sentido como que tanto que le predico, y parece que no pasa nada? Y tanto que le predico, y tanto que le digo, y parece que es peor la cosa. Pero la obediencia de Noé trajo salvación a su familia. Si él hubiese dicho, no, de verdad que esto es una locura, yo no voy a continuar, sería yo, será que yo estaba loco, como que no fue Dios el que me habló, hubiese perecido él y su familia. Pero él hizo la voluntad de Dios, aún en medio de circunstancias que parecían cosas de locura, aun cuando no se veía nada, aun cuando la gente no quería creer, pero él cumplió la voluntad de Dios, él fue obediente y eso salvó a su familia. Y no solamente, sino que de ahí hubo otra generación, otra descendencia, porque ahí se hubiese acabado la humanidad. Pero fue obediente. Daniel fue obediente. Cuando le dije, hicieron un edicto donde tenían que adorar a los dioses, a ese Dios falso, pero él continuó orando al Dios santo, al Dios vivo. A él no le importaba lo que le dijeran los demás y sabía que había algo en contra de él, que fue metido en un foso de los leones, pero Dios le guardó. Y hoy es conocido Daniel como que hubo un sufrimiento que tuvo que pasar, pero que tuvo un peso de gloria. Hubo una obediencia que dolió, pero que trajo una recompensa. Y tu obediencia tal vez hoy te está doliendo, pero déjeme decirle que va a traer una recompensa. Seamos obedientes. Seamos obedientes a Dios sobre todas las cosas. Seamos obedientes a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Aunque no entendamos muchas cosas, seamos obedientes. Porque Dios va a premiar tu obediencia, no la desobediencia. Dios va a premiar la limpieza de tu corazón, tu humildad, que vas humilde a obedecer. Aunque hayan pronósticos contrarios, aunque te hayan lastimado, sé obediente. Porque tu recompensa, vuelvo y repito, no viene del hombre. Mi recompensa no viene del hombre, viene de Dios. Y para finalizar, quiero que nos ubiquemos en 2 de Corintios, en el capítulo 4. El versículo 7, amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Produciendo en nosotros un mayor peso, eterno peso de gloria. Mire todo lo que dice, que podemos estar en apuro, en angustia, pero eso va a producir en nosotros un mayor peso de gloria. Para hacer la voluntad de Dios, para ser obediente, vamos a pasar por toda esta situación, pero eso va a producir en nosotros un eterno peso de gloria, no mirando nosotros lo que estamos viendo físicamente, sino lo que no vemos, lo que está ya escrito de usted y de mí. Y creo y lo confieso así porque creo en el Padre eterno, que nosotros vamos a ver el peso de gloria en nuestras vidas cuando seamos obedientes al Señor, así como Él lo hizo hasta la muerte de cruz. Nosotros tenemos que crucificar cada día nuestra carne, morir a esos sentimientos, a esas emociones que no nos dejan avanzar y seguir lo que dice la palabra. Amén. Una obediencia que duele, pero que trae un mayor peso de gloria. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, amada iglesia. Amén.